Hola a todos, bienvenidos a la sala Divergente, episodio 105. Bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada desde Barcelona. Ella es Helen Flix, licenciada en Psicología de la Salud, en Psicología Clínica y de la Salud. Posee estudios superiores de música, medicina y nutrición humana. También es directora del SPY Psicosalud en Barcelona, donde imparte mindfulness, hipnosis de crecimiento personal y medicina tibetana, ejerciendo de terapeuta. También es integrante de la Sociedad Catalana de Neuropsicología y es miembro colaborador de la Asociación Española de Inmunoterapia AEMI. Como escritora lleva 22 libros publicados, ¿no? ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí Barcelona pasada por agua, pero me parece que toda España está remojada ahora. O sea Igual que que aquí en Málaga, ¿no? sí, lo que pasa es que nosotros contentos porque aquí hemos tenido muchísima sequía y al menos ahora los pantanos están empezando a llenarse, por lo tanto tendremos un verano más tranquilo en cuanto a agua. Pero estamos bien. Muy bien, Helen. Bueno, me llamó un poco la atención porque no sabía si eras inglesa al principio al leer tu nombre, Helen Flix, pero queda bastante bien, ¿no? Bueno, viene, o sea, mi padre era un forofo de la cultura griega, de ahí viene el nombre de Elena, Claro. pero luego yo he vivido muchos años en Estados Unidos y al final se convirtió en Ellen Ujú. y continuó siendo Ellen y Ellen y soy, bueno, pues Ellen Flix, hay quien me llama Helen, Helu, o sea, ya me cambian el nombre, pero me es igual. O sea que Ellen Flix. El apellido de mi padre es alemán, Ujú. pero bueno, aquí en Cataluña hay un pueblo que se llama Flix, con lo Ah, cual, bueno, pues qué curioso. todo. Sí, sí. Además es curioso porque el abuelo, siendo alemán como el abuelo paterno, como era, fue a montar la química de Flix. O sea que hay ahí un karma extraño con el apellido, pero bueno, es, podemos decir Bueno, que tenemos los 8 apellidos catalanes, ¿no? Que como está de moda las películas, claro, claro. pues sí. Bueno, pues bueno, como es tan extenso tu currículum y tantas posibilidades de tantos sitios donde has estado y demás, vamos a dedicarlo hoy al espacio en concreto de la zona de América, ¿no? Tanto América del Norte como América del Sur. Pero antes de empezar en el tema del chamanismo, me gustaría saber cuándo surgió tu interés por el mundo de la mente, de estas cosas, desde pequeña o más tarde. Bueno, a través de... A mí me gustaba mucho acompañar a mi abuelo a unas reuniones que eran del Club Siglo XXI y allí se dio una anécdota teniendo yo 7 años. Yo había vivido ya un año en el Valle Sagrado, muy cerca de Cuzco, y por lo tanto yo tenía ya un contacto, aunque no era yo consciente, con el mundo espiritual. Y en esa, bueno, yo hice una pregunta a ese señor, porque a mí me gustaba hacer preguntas y por eso supongo que mi abuelo me llevaba con él, porque fardaba de nieta. Y cuando bajó de la tribuna, se dirigió a nosotros y me preguntó qué quería ser yo de mayor. Y yo le contesté que sanadora de almas, pues se lo dije así, con toda la naturalidad del mundo. Y ese señor mira a mi abuelo y dice, ah, monja. Y mi abuelo es que parecía que le hubieran pinchado y dijo, no, psiquiatra. Pero así, pum, no, psiquiatra. Bueno, total que esta anécdota se fue repitiendo a lo largo de los años. Y yo asocié muchas de mis vivencias desde los 6 años hasta prácticamente los 18 con la idea de ser psiquiatra, de ser sanadora de almas. Por lo tanto, yo entendí la psiquiatría y la psicología como la sanación de almas. Pero evidentemente luego en la carrera vi el choque, ¿no? Que a veces había entre el concepto mente y el concepto espíritu. Pero todavía sí hay que reconocer que en Estados Unidos, que es donde yo me formé, allí el concepto religión, el concepto espiritualidad está muy aceptado incluso dentro de la investigación científica. Yo allí pude investigar qué pesaba el alma. Eh, Pude trabajar bueno, con la telepatía, porque bueno, en la Universidad de Duke, donde yo estaba, tenían un centro de investigación de parapsicología. Entonces allí quedaba todo un poco como más difuminado. Donde me he encontrado más con la dicotomía muy diferenciada y separada
ha sido aquí, en España y en según qué partes de Europa, donde si eres científico no puede existir espiritualidad y si existe espiritualidad no eres científico. Y a ver, ¿cómo separo yo esto? Si yo tengo un señor que es psiquiatra y es católico, ¿cómo va a separar sus ideas católicas de su ejercicio o de su día a día? O sea, es muy complejo. Si soy judío o si soy, yo qué sé, de la Iglesia de la Cienciología o soy budista, ¿cómo separo esa filosofía de mi práctica? Pues aquí sí, o sea, es como que está dicotomizado, no puede unirse. Entonces, bueno, pues a veces me he encontrado en rayas difíciles de que o te señalaban con el dedo porque te faltaba un tornillo, u otra gente que entonces también te llevaba a unos extremos donde no todo se cura con el rezo o con la oración, ¿no? Entonces hay que buscar un poco esa medicina integrativa, ¿no? Ese punto de equilibrio. Claro. Y para mí es importantísimo el alma humana. Bien, pues, y en concreto con el chamanismo, bueno, supongo que estando en Estados Unidos sería en tu juventud, ¿no? A ver, piensa que Ah, mi primera etapa de medio infancia la paso entre Perú y México. ajá, vale. Y después, en mi etapa ya de los 18 hasta los 33, los paso en América del Norte, con escapadas entonces pagadas y patrocinadas por la universidad con la que ya doy clases y colaboro, porque ahí son centros hospitalarios, muchas universidades, y entonces ahí es donde yo tengo contacto con el budismo y con la medicina tibetana en concreto. Pero toda mi primera formación dentro de lo que no sería la medicina arreglada o la psicología arreglada es en América. Bueno, ¿y cómo descubriste el chamanismo a través de esas personas? ¿O cuáles fueron tus primeros contactos con esas culturas o con esa Ya, gente como, que sabía? como explico en el libro Desde mi corazón, ¿Mm? yo entro en esa cultura con 6 años. Mi papá, por temas de su profesión y su trabajo, vivimos en el Valle Sagrado, tenemos un ranchito, una especie de, bueno, un sitio muy bonito con animales, caballos, y quien se lo llevan pues son personas indígenas del país. Entonces, yo soy una niña que está prácticamente sola de los niños blancos, o sea, nos vamos a etiquetar, blancos, y entonces eh, a los niños indígenas no los dejaban acudir normalmente donde estábamos los niños blancos. Mi mamá se salta esa norma por el forro y mi casa está llena de los hijos de los trabajadores, con lo cual yo juego con ellos, estoy con ellos y hago lo que ellos hacen. Y para mí esa etapa de los 6 a los 8 años fue la más feliz de mi vida. O sea, ¿qué ocurre? Que llegaba domingo o llegaba un sábado y le decían a mi mamá que me llevaban a la misa campesina y se me llevaban con ellos. Y mi mamá pues les decía que sí. La misa campesina eran rituales chamánicos. Entonces yo voy contando algunos de esos rituales porque bueno, tengo una vivencia muy potente, muy fuerte con un perrito que encontramos al que yo le llamo Solito. O sea, es evidentemente una transferencia de mi sensación de aquel momento, supongo, y un animal lo mata y hacemos un entierro, pero es un entierro chamánico. Y yo allí viví mi primera experiencia mística importante, donde yo vivo y experimento sensaciones extracorpóreas y una realidad que ahora llamaríamos intangible, pero que en aquel momento, con además 6 años, también una niña con una gran imaginación y una gran sensibilidad, viví con una potencia tremenda. Por lo tanto, para mí el chamanismo fue algo que se integró como los niños aquí podían ir a catequesis. O sea, fue algo natural, normal, es que no podía ser de otra manera. Por lo tanto, para mí el contacto con el mundo indígena fue realmente natural. Por lo tanto, para mí el poner una vela o el trabajar con arcilla para hacer una petición o el hacer las ofrendas a la Pachamama formaba parte de rituales normales y normalizados. Utilizar el agua de Florida
para peinar las trenzas, para que las energías, decían, de negativas que proyectaban contra papá, pues que no me vinieran a mí, porque bueno, pues la gente mala, me lo decían así, o sea, atacan a lo más débil. ¿Y qué es lo más débil para alguien poderoso? Sus hijos, ¿no? Pues entonces me protegían con agua de Florida. Yo debajo de la cama tenía ramilletes de salvia, tenía hojas de tabaco, o sea, para mí era todo normal. Y durante el baño se hacían baños de flores, o sea, que es una limpieza energética chamánica. Pero a mí, en el baño, ya me hacían eso. Por lo tanto, para mí ha sido algo completamente natural e integrado. Es más, yo lo mantuve luego con mis hijos. Cuando los veía que no estaban muy bien, pues hacíamos un baño de flores. O cuando veía que pasaban una mala racha o que todo les iba mal, hacía una limpieza con huevo. O sea, y ellos han aprendido a ver y a mirarlo e incluso a hacer cachondeo de uy, 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 qué mal que está esto. O sea, para mí ha sido integrarlo como, bueno, la persona que cada noche reza al Jesucito de su vida. Entonces, para mí ha sido algo natural, muy natural. Por lo tanto, cuando a los 18 años yo conecto con el mundo de la Amazonía, con las plantas de poder, o cuando conecto con la cultura hurón y con los, o sea, y con los semínolas, para mí ya es algo que me acompaña, que va conmigo. Y además una ilusión cumplida, porque yo de pequeña me regalaron un caballo de cartón y al pobre se reventó porque le daba de comer y le daba agua, con lo cual no veas. Pero yo jugaba a ser la india, o sea, yo nunca quería ser el cowboy, yo era la india y me hacía mis cabañas y defendía a los indios. O sea, para mí eso era lo natural. Por lo tanto, cuando a mí la universidad me envía a hacer un estudio con un equipo y demás, para mí fue como si me hubiera Papá Noel hecho el mejor regalo de Navidad. Para mí ha sido, bueno, algo que me llena, que me acompaña. Eh, yo enciendo de vez en cuando mis velitas a las cachinas, eh, tengo mis cristalitos, o sea, independientemente de que luego me vendrá un paciente que es absolutamente ateo y yo no le voy a vender nada ni le voy a explicar nada. O sea, pero particularmente mi vida sigue siendo esa comunión con la naturaleza, ese fluir con las energías que yo aprendí de forma espontánea, de forma natural. Bueno, has comentado principalmente en Perú, ¿no? Tus vivencias de Perú. Sí, sí, sí. Inicialmente mis principios son en Eh, Perú. Y ya luego, una curiosidad, disculpa. ¿Cómo vive el pueblo en general en Perú esto del chamanismo? ¿Se da solo en zonas rurales o es una mezcla que puede darse en cualquier parte de Perú? mira, en este momento se puede dar en cualquier parte de Perú porque además, a ver, ellos no le llaman chamanes, ¿eh? O sea, para ellos son pacos, son coqueros, son ayahuasqueros, son, ¿cómo se llama? Chiripicahuas, o sea, no le dan el nombre de chamán. El nombre de chamán correspondería solamente a América del Norte. Lo que pasa es Mm, que como ha ido mucho turismo guiri, a sí. ver, yo recuerdo en los años 88 que se llenó de americanos yendo a vivir la experiencia de los chutes de ayahuasca y de San Pedro, pero además así, te lo digo así, de los chutes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces la gente se dio cuenta de que un americano eran $100 por un chute de ayahuasca. Entonces todo el mundo empezó a llamarse chamán porque ellos buscaban chamanes. Cuando además dentro de la cultura indígena tradicional, que pueden ser los queros, que pueden ser los quechua, que pueden ser los mamos, que pueden ser, o sea, que ninguno de ellos es chamán, todos tienen sus nombres particulares y peculiares, solamente te utilizaban las plantas de poder, o sea, los de la parte de la costa y los de la selva amazónica. Por lo tanto, cuando estábamos en el terraplán, eh, allí no hay ayahuasca, no había nada de todo esto y era todo a base de curaciones de plantas, a base de baños de flores, a base de las curaciones con el cóndor, con las garras del puma. O sea,
nada que ver con la idea que tenemos aquí del chamanismo. Entonces, sí que es cierto que estaba muy arraigado a la gente del pueblo e incluso habían zonas que estaban dedicadas a los brujos, y ahí la palabra brujo y brujas no es peyorativo, y se trabajaba realmente como curanderos o como tiradores de la hoja de coca para leerte el futuro o para intentar ayudarte a resolver algún conflicto que en aquel momento estuviera ocurriendo. Luego en las capitales y en las ciudades se impuso mucho la filosofía del blanco y mucha vergüenza hacia el indígena. Ser indígena era vergonzoso. O sea, que había como un poco de como racismo, ¿no? Digamos, Mucho, un poco bastante, ¿no? bastante, sí. Lamentablemente. Entonces, Eh, luego el turismo, y vuelvo a repetir, te hablo ya que esto empieza en los años 80 con la Shirley MacLaine y con toda una serie de gente que explica una serie de experiencias suyas, y con los grupos de avistamientos ovnis y demás, y los americanos empiezan a ir hacia aquella zona del valle, hacia Cuzco, y evidentemente terminan viéndonos como un billete de $100. Siguen siendo $100, es curioso, pero siguen siendo $100 con patas. Cuando además por tradición es la mujer la que transmite el poder al hombre. O sea, es una cultura, aunque aquí se haya quedado muy camuflada por la religión católica, que se ha decidido que era el chamán, el curandero, realmente para tú poder llegar a ser un brujo o un curandero de cuarto nivel, que era el nivel más alto que se podía llegar, tenías que tener suegra, esposa, madre, hijas y hermanas, porque el poder a ellos se los da a ella. Igual nos encontramos todos vivos, ¿no? Claro. todos, sí, sí, porque eso es lo que cuando tú estás aprendiendo, si eres hombre, te está dando el poder ir hacia adelante. Yo tengo una pequeña anécdota con mi último esposo. Yo quiso venir conmigo porque además le interesaban y le gustaba mucho viajar, le gustaban mucho estos temas. Me quiso acompañar a una estadía en la selva amazónica. Y total que entonces yo quedé con el grupo que habíamos trabajado ahí, que él volvería al verano siguiente para que lo formaran a él en la cocción y en la cocina de ayahuasca, porque yo quería que él viviera todo un mes como mínimo allí, la experiencia, porque es una manera que él pudiera entenderme muchísimo mejor. Entonces se fue a vivir a un poblado, en concreto al de San Francisco. Él vino con grabaciones, porque aún íbamos con cintas de grabación, ¿vale? En aquellas épocas, y vino con una serie de grabaciones donde Benito, de la familia Arévalo, le había estado explicando como que él era muy afortunado porque él podía llegar a brujo de cuarto nivel, porque tenía esposa, tenía hija, y entonces él se encontró que los rituales de ayahuasca que se hacían para el pueblo y para el poblado, los hacían ellas, no ellos. Ellos hacían para los turistas, para los guiris. Es una gran diferencia, ¿no? Porque ya pones la mente o la energía ahí en eso Entonces, y claro, cambia. vino como muy sorprendido porque me dijo que se pensaba que esto eran ideas mías feministas, ¿no? Y yo le dije, pues no, es la realidad que he vivido. Estas culturas, si no están muy intoxicadas del cristianismo, porque allí ahora más que catolicismo hay evangelistas y protestantes, si no está muy intoxicada del evangelismo, realmente siguen siendo culturas muy matriarcales. Te iba a Entonces, preguntar, ¿el tema de la ayahuasca le puede funcionar a cualquier persona que voluntariamente quiere acceder sin, digamos, maldad de ningún tipo, solamente como para tener esa experiencia? ¿Y cómo es esa experiencia o cómo puede ser? a ver, para empezar tenemos que ser conscientes que en estos momentos muchos de los ayahuasqueros o ayahuasqueras están practicando un neochamanismo, no están haciendo realmente el ritual tal como tendría que ser.
Evidentemente, en la selva acceden a él hasta niños que están enfermos. Ahora bien, la persona que maneja la planta tiene que ser una persona que conoce, que sea experta y que sabe más o menos, en función de cómo te ve, de cómo estás, las dosis que debe darte. De entrada, ellos empiezan con unas dosis pequeñitas para ver cómo tú vas reaccionando, y si en algún momento a lo largo del ritual de curación, porque solo lo utilizan para curación, no lo utilizan para que tú tengas experiencias místicas o para que de pronto te ilumines, ¿eh? O sea, ellos lo utilizan para curación, por lo tanto, dan dosis medicamentosas, por decirlo de alguna manera, pequeñas. Luego, en función de cómo tú eres y de cómo te van viendo, evidentemente te pueden dar una segunda toma o pueden intentar hacerte subir la planta con unos cánticos, con el pasarte unas hojas o con los chiriquibos, que son los tabacos con un sabor muy duro y muy fuerte, que son la planta del tabaco pura y dura, con las que entonces lo que te hacen es que te soplan en el cráneo, en la zona donde nosotros le llamaríamos el chakra corona, ¿vale? Y lo que hacen es como intentar hacer que la planta suba para que te pueda hacer el proceso de curación. El chamán va a ir circulando y su ayudante, o su ayudanta, o la chamana y la ayudanta van a ir circulando alrededor de cada uno, van a cantarle cánticos específicos para cada uno, o sea, van a dejarse fluir, van a sentir tu energía y a cada uno te van a decir una cosa distinta. Pueden rezarte, pueden cantarte, pueden de pronto decirte una frase impactante o gritarte y dar un golpe en el suelo, dependiendo de lo que en aquel momento la persona esté sintiendo. Ahí hay una fusión entre tú y la persona que está trabajándote. En el neochamanismo, que sería cuando te encuentras con gente occidental y todos son occidentales, lo que debería hacer para que realmente esa experiencia tenga una utilidad, que en el fondo es lo que vamos buscando en los blancos, de experiencia y de psicoanálisis, deberíamos acompañar a las personas hasta que realmente la planta haya desaparecido, ya no hayan sus efectos, y entonces luego analizar y hablar desde aún ese estado así, que estás sin el efecto de la planta, pero aún estás con una apertura mental, analizar qué ha significado para esa persona, qué le ha dicho a ella esa experiencia que ha tenido. Si no, muchas veces es una experiencia que no entiendo, que a lo mejor me puede dar mucho, mucho miedo, porque los blancos o los europeos tenemos muy inculcado la culpa, la vergüenza y el que todo lo hacemos mal, y un crítico interno muy, muy potente. Y entonces, cuando a lo mejor hemos sentido según qué cosas o hemos visto según qué cosas, ya tenemos el miedo de que una entidad maligna nos haya poseído, o que vemos en nuestro interior un demonio, o sea, y no, simplemente estamos viendo nuestras zonas erróneas, ni siquiera oscuras, o sea, estamos viendo nuestras zonas erróneas que se están expresando con un lenguaje simbólico que es el nuestro, y como nuestra cultura es una cultura de miedo, de vergüenza y de culpabilidad, pues enseguida ahí le vemos maldad y perversión y todo lo más terrible del mundo mundial. Entonces ahí hay que calmar a la persona y hacerle dar cuenta de que eso ha sido simplemente algo que le ha mostrado cómo tiene que comportarse, qué tiene que trabajar o qué tiene que mejorar para vivir en plenitud y en tranquilidad, ¿no? Entonces aquí sí que se habría de acompañar después de un ritual, que es lo que yo hice durante los años que estuve haciendo terapia con rituales de ayahuasca, de San Pedro o de Salvia Divinorum. Después ha venido una fase que decidí que ya no hacía más trabajos de este tipo, porque la mayoría de gente que entonces venían a la búsqueda del ritual
era la misma persona que le pedías que por favor no te fumara María el día antes, que por favor no te comiera cerdo el día antes, que por favor durante el ritual, cuando saliera, no fumara un porro. O sea, y en cambio te lo hacía y te retaba para ver si entonces la experiencia era más pelotazo. Y yo decidí que yo no pervertía la idea de las plantas ni de la curación, claro. y lo dejé ahí. Bueno, eso es en cuanto a Perú. Sí. Aparte de chamanes, ¿había otro tipo de experiencias que vivieras con otras personas allí en Perú o solamente en chamanismo? A ver, En estos grupos. en estos grupos, evidentemente, la cultura Mm. inca y la cultura quechua, también con los mamos, que esto ya es más en la parte de Colombia, pero que son todos primos hermanos. Tuve la gran suerte de que fuimos citados por los mamos en la Sierra Nevada en Santa Marta, Colombia, que nos querían dar un mensaje, y estuvimos conviviendo con ellos, el grupo de la BBC que acudió con nosotros y nosotros en representación de nuestra universidad. Estuvimos con ellos como 3 meses, porque primero nos tuvimos que adaptar porque estábamos a casi 6.000 metros de altura. O sea, fue muy, muy dura la adaptación, a pesar de que yo ya venía bastante cómoda y bastante adaptada a la hoja de coca para poder, y a la hamaca para poder sobrevivir en esas alturas, pero fue toda una experiencia estupenda. Son mammo si son ellos, mama si son ellas. La palabra mama significa sol, o sea, cuando tú hablas del sol, hablas de mamo, y significa al mismo tiempo iluminado o sabio. Y ellos son unas personas que viven con la idea de proteger la madre tierra y de mantener el equilibrio y la energía interna de la madre tierra. Yo con ellos aprendí mucho de la utilización de cristales, de piedras, de gemas, de cómo sentir a la tierra en mi interior, cómo hacer circular la energía de la tierra y la energía del sol. Como ellos ven al hombre como un árbol. Esto también nos lo encontramos en los pieles rojas, ¿no? Nuestros pies serían las raíces, nuestro pelo serían las hojas de las ramas de los árboles, y seríamos como un conducto que pasa la energía del cielo, del sol. Con ello hace la salvia, eso va hacia la tierra, y al mismo tiempo la tierra sube la energía a través del tronco y lo proyecta hacia las hojas, ¿no? Hoy en día sabemos por investigación que los árboles se conectan entre ellos a través de los rizomas de las raíces y a través de las hojas, y que se avisan de ataques, de plagas o de peligros. Pero cuando nosotros caminamos entre los árboles, respiramos estas feromonas que desprenden, y si estamos unas horas solamente, nos baja el cortisol por 3 días. El cortisol, una de las hormonas más chungas y potentes del estrés. Si dormimos, es por una noche en bosque, podemos dormir dentro de una cabaña que esté en bosque, no hace falta que durmamos al aire libre. Si dormimos en bosque, nos baja el cortisol por 1 mes, y si estamos unos cuantos días, nos inmuniza durante 3 meses. Y de ahí que la tradición de los japoneses, de los baños de bosque. Entonces, esto lo entiendo y me lo explican con sus palabras, sin una investigación científica, los mamos. Fue también una experiencia muy, muy hermosa, muy, bueno, muy importante, y evidentemente también estoy conviviendo durante un tiempo con la cultura maya, que todo el mundo dice que estaba Esto desaparecida. ya en México, ¿no? Eso ya es México, sí. Yo tuve la suerte, oí el otro día un entrevistado tuyo, de conocer a Panchita. Panchita, sí. Y de poderla ver trabajar. Esa mujer era algo impresionante. Yo era bastante niña. Se me llevó para una curación personal, y la verdad es que hacía cosas, o sea, que yo todavía, a través de
mis estudios más científicos no he podido encontrar respuesta para ello, pero el que no haya respuesta no quiere decir que ella no lo hiciera. Seguro que sí. Es lo que pasa, ¿no? Que no para todo, para estas cuestiones se tiene una explicación y, sin embargo, no solo en México, también en Filipinas, ¿no? Puede darse eso de Sí. los cirujanos psíquicos y todo eso, ¿no? O los hombres voladores de Haití. Hombres voladores de Haití. Que se proyectan de un lugar a otro o que pueden pasar a través de una pared. O sea, bueno, hay cosas que todavía hoy en día no podemos explicar, pero muchas otras que sí que podemos explicar a través de la ciencia, pero que las expliquemos a través de la ciencia no quiere decir que no existan, sino que simplemente le hemos podido dar una explicación a eso y normalizarlo. O sea, algo que nos parecía excepcional, de pronto se normaliza. Por ejemplo, a través de la neurociencia sabemos que las experiencias que vimos con la ayahuasca o las experiencias místicas que podía tener Santa Teresa de Jesús son gracias a que en la zona esta de aquí, de la punta del pico que hace la oreja, ¿no? En cada uno de nuestros lados, cuando nosotros, por oración, por situación de trance extremo, por una situación límite, ¿no? Que estamos convencidos de que nos vamos a morir y entonces aparece esa paz que nos hace aceptar esa muerte inevitable, por tomar algunas sustancias. Sabemos en estos momentos, porque se ha podido ver en las pantallas con los electroencefalogramas y con los escáneres, que se activan toda esta área del cerebro y es la responsable de que nosotros en ese momento podamos sentir esa máxima paz y podamos realmente tener esa experiencia mística. Entonces hubo alguien que me dijo, entonces Dios no existe. Yo dije, no, míratelo de otra manera. Tenemos un teléfono que nos conecta con Dios. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a, bueno, has hablado de Colombia, México, y luego en Estados Unidos, los Sioux, los Sí, Hopi. Los Hopi tenían una leyenda muy famosa, ¿no? Que muchas veces alguien la comparte que en más hemos internet. conocido, la leyenda del final del mundo, evidentemente, y que además, a ver, parece un poco como el Nostradamus, ¿no? Que encaja mucho con las situaciones que estamos viviendo y que estamos viendo. Hemos de entender que los Pieles Rojas, en conjunto, eran 500 naciones. En aquel momento eran unos 5 millones de habitantes, de los cuales hemos exterminado hasta dejar solamente 500.000 en toda América del Norte. Y cuando digo América del Norte me refiero también a la parte de Nuevo México, ¿eh? O sea, de Nuevo Sí, México. la parte hispana, Canadá incluso podría ser, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de Canadá incluso, ¿no? Entonces, han quedado 500.000 personas repartidas en varias de las reservas, e igual que están en Canadá. Y ahora se les llaman los primeros pueblos, ¿eh? O sea, se ha hecho un lavado de cara y, bueno, les llamamos los primeros pueblos. Pero de alguna manera ellos ya vaticinaron cuando se encontraron con los primeros colonos que en un momento dado iban a llegar ríos de hombres blancos que iban a arrasar sus tierras y que les iban a marginar y apartar. O sea, eran muy observadores y funcionaban por clanes de sabios. O sea, ellos tenían sus círculos de mujeres y hombres ancianos que analizaban y observaban y que se reunían además cada año con una especie de congresos de las distintas tribus, porque también y compartían conocimientos o descubrimientos, porque también era una manera de intentar mantener situaciones pacíficas. Tenían también mucho territorio, por lo tanto no necesitaban enfrentarse entre ellos muy salvajemente para mantener territorio. Cuando empezaron las confrontaciones, sobre todo fue cuando llegaron los franceses. Los franceses utilizaban unos clanes contra otros con la promesa de que a estos que estaban con ellos les darían comida, espacio y tierras y les respetarían, y entonces los utilizaban para aniquilar a los otros. O sea, fuimos nosotros los que dábamos una moneda de plata
nosotros me refiero a los europeos, damos una moneda de plata por cada cabellera cortada, porque con eso, y los testículos, los franceses, porque con los testículos de pieles rojas se hacían bolsas de rape. Era muy chic. Tenían un trofeo para ellos. Sí, era muy chic, ¿vale? Y esto lo llevaban a Europa, ¿vale? Entonces les daban una moneda de plata por cada bolsa de testículos y por cada cabellera. Entonces al final ellos, al ver que nosotros hacíamos eso, empezaron a arrancar las cabelleras porque lo entendieron como una humillación al muerto. Porque lo que ellos sí que hacían cuando estaban muy enfadados y querían hacer una venganza era quemar las plantas de los pies del muerto. Porque se suponía que cuando tú fallecías, ¿vale?, ibas a caminar por el inframundo, limpiabas tus pecados, digamos, ¿no? Pecados, digamos, ¿vale? Porque esa palabra no existía, pero bueno, te limpiabas y caminando a través del arco iris te ibas al lugar de las almas, donde están a todos los congéneres anteriores a nosotros, ¿vale? Entonces, para que eso no lo pudieran hacer, los colocaban boca abajo y además les quemaban las plantas de los pies. Eso les dificultaba el poder empezar esta trayectoria, que terminaban, bueno, evidentemente ocurriendo y pasando y ya está. Claro. Pero esa era la única acción de venganza que ellos hacían cuando había habido algo. Y piensa que en los pieles rojas, cuando, no sé, un par de jóvenes se peleaban, ¿vale? Y accidentalmente uno mataba a otro, el muchacho que había matado se le preguntaba si se arrepentía. Si en el momento ese no había arrepentimiento, se le sacaba del poblado junto con uno de los chamanes o chamana y se le tenía haciendo ayuno, haciendo dietas, haciendo cosas, hasta que la persona entendía la responsabilidad de sus actos. Cuando eso ocurría, entonces volvía a la tribu, el clan le recibía con una fiesta y entonces él se comprometía a cuidar de los padres del muchacho al que había matado, porque evidentemente le iban a necesitar cuando fueran ancianos. O sea, bueno, hablamos de un concepto de pureza interna muy grande, igual que, por ejemplo, los polinésicos, que consideran que ellos, como ellos tienen al dios Kontiki, bueno, la Polinesia tiene una cultura con casi tantos dioses como la cultura hindú. Ellos que consideran que tienen el dios Kontiki, y el dios Kontiki no les permite mentir, no les permite robar, no les permite matar, no les permite tener conductas impropias. Y ellos se sentían muy orgullosos de que en las cárceles no habían nativos, habían los japoneses que habían venido creando mafias allí y estaban los americanos que vivían en la zona. Entonces, hay algunas culturas que tienen mucha conexión también con la cultura piel roja, como nos encontramos también con la cultura de Mongolia, que tiene muchas similitudes con los apaches y con los apaches. Sí, con los apaches, mucha similitud, y con los lakota. En cambio, como el budismo lleva muchos siglos allí, han hecho un mixing entre budismo y cultura piel roja. Y sí, recuerdo que en una entrevista a Cristina Bertrán en mi canal, pues que habló de Mongolia, hizo ese comentario, ¿no?, de que el chamanismo había desaparecido totalmente y estaba todo el país, digamos, en manos de los budistas, ¿no? Sí. Por decirlo de algún modo. Yo estuve en Ulan Bator con la medicina tibetana, incluso ahí había llevado a algunos alumnos porque tienen un hospital muy, muy grande en Ulan Bator de medicina tibetana, incluso se pueden preparar las píldoras maravillosas, las precious pills allí. Y bueno, me llevé a un grupo de alumnos ahí a hacer esto. Y allí fue donde yo realmente, cuando yo fui como estudiante, una de las veces que fui como estudiante, pude conectar con algunas de las tribus nómadas que aún mantienen rasgos
de la cultura piel roja. Y me pareció realmente muy, muy fascinante toda la cultura originaria no mezclada con el budismo que aún mantenían, sobre todo los nómadas, los transhumantes, los que llevan los rebaños de una zona a otra. Siguen todavía manteniendo un 90% del espíritu piel roja. Después tienen ese punto de las banderas de oración, de tener las figuritas de Buda en una especie de altar. Bueno, tienen un poco de esto todavía, ¿no? Pero bueno, es un poco como el sincretismo africano, ¿no? Claro. Que mezcla cristianismo con su cultura originaria y auténtica. Bueno, ¿alguna tribu o pueblo más que nos hayamos dejado que conozcas de América, tanto del norte como del sur? Bueno, Seguro que sí, ¿no? tal vez citar a los Shipibo Conibo, ¿no? Sí, ese nombre me ha llamado la atención, Shipibo Conibo. Sí, de la Yo, zona de la Amazonia, o ujú, sea, que muchos de los cuentos, de las cuentos y leyendas de la Amazonía de Imagero, ella era una mujer Shipibo Conibo, eran las dos tribus que habían en la zona y luego cuando el blanco aprieta y empieza a talar árboles y a quedarse con sus tierras, se terminaron fusionando y ahora son los Shipibo Conibo, ¿no? Pero bueno, yo allí vivo cuando pequeña, en un momento dado, mi padre va a esa zona en un momento determinado y luego regreso con la universidad y ya siendo ya adulta y mayor, y entonces allí sí es donde vivo la ayahuasca. Pero todos los cuentos que yo recojo en el libro los recojo en la estancia que yo tuve de niña pequeña. O sea, y es una cultura que a mí me encanta. Las mujeres son bellísimas. Esas fotografías que han hecho ahora una exposición, primero hicieron en Madrid, ahora la tenemos en Barcelona hasta el 21 de abril. Eh, Son casi todos, son mujeres y hombres con Ivo, algunos de ellos de las fotografías incluso los reconozco. Bueno, es una cultura realmente muy, muy ¿Y interesante. todos están ubicados en Perú o también No, Brasil no, o están repartidos en la cuenca repartidos? amazónica. Sí, Ujú, sí, están la cuenca. repartidos en la cuenca amazónica. Sí, sí. Bueno, ¿tú crees que Están separados. actualmente, en general, actualmente están protegidos estos pueblos, estas culturas, a día de hoy, siglo XXI, o No, tienen todas las de perder todavía? Bueno, no tanto como antes, pero mira, de desaparecer o de... en el fondo tienen muchísimo, muchísimo de perder, sobre todo después del COVID. Piensa que, por ejemplo, los gobiernos como el de Bolsonaro, que estaban en ese momento, sigue manteniendo todavía gente en modo esclavo, trabajando. Todos ellos son indígenas, que además, o sea, son capturados y puestos a trabajar son población esclava, o sea, en pleno siglo XXI. La deforestación ha sido brutal y con el COVID se aprovechó para acumular muertos por las infecciones del COVID y las poblaciones se han diezmado muchísimo. Por ejemplo, piensa que ya los mamos y mamas ya huyeron hacia estos metros de altura, pero es que en estos momentos queda una población mínima de 100 habitantes de los queros y de los mamos, o sea, los vamos diezmando. Luego para más colmo, y esto además yo lo recuerdo con muchísimo dolor emocional, participé en, bueno, Sting hizo en los años 80 y 80, 90, 89-90, hizo una gira por todo el mundo para recoger dinero para salvar la Amazonía, ¿vale? Yo participé en uno de los grupos organizadores de toda esta movida y al final fuimos al cabo de medio año de que hubieran llegado los fondos,
bueno, con la ONG que yo tenía, y fuimos con Sting a ver bueno, El es igual, a ver qué resultado. se había hecho con todo ese Claro. dinero. Sí, Y en lugar de encontrar un hospital suyo tradicional o de encontrar una escuela suya tradicional, lo que encontramos fue que habían talado gran parte del bosque para colocar una parabólica enorme con una burra, le llaman, esto que con gasóleo hace electricidad, y tenían en las casas estas comunales una televisión conectada. claro, claro. ¿Dónde entra la televisión? La cultura original de este Acaba, país. acaba. Pues no sé, te iba a decir, bueno, en Estados Unidos será donde mejor estén más protegidos o más, con más derechos, pero ya habiendo dicho lo de la televisión, ya casi seguro que muy parecido, ¿no? La situación. Donde sí que ha habido un avance ha sido en Canadá. En Canadá yo llevé a mi hijo pequeño, que ahora tiene 28 años, y entonces tenía pues 12. Lo llevé con mi familia Huron-Wendat para que lo conocieran, le dieran su nombre indígena, le hicieran el bautizo de aprender a tirar en arco y su ritual de adultez. Y estando allí en la reserva federal, me llevé la gran alegría de que, bueno, hay una parte que la han dedicado como una especie de museo donde enseñaban cómo vivían originariamente los nativos, ¿vale? Bueno, pues el guía era un muchacho canadiense, rubio, que parecía el cuento del Ricitos de Oro, o sea, de ricitos todo, vestido de indígena, y cómo contaba con el orgullo que él sentía. O sea, era de madre inglesa, padre indígena, padre hurón, con el orgullo que él hablaba, ¿no? de su cultura, de su gente, y de que él había vuelto después de haber estudiado en la universidad, o sea, para apoyar y acompañar a su pueblo. Y estaban regresando muchos nietos de indígenas que abandonaron la comunidad, que se casaron con blancos, que escondieron su pasado indígena, y los nietos de estos están regresando para apoyar y volver a recuperar la dignidad indígena. La verdad es que el trabajo que están haciendo en aquella zona es muy, muy, muy bueno, muy hermoso, y chocaba porque te encontrabas esto con personas con los rasgos puramente piel Claro. roja, y luego el rubito de ojos azules, o sea, con nombre indígena, con apellido indígena, o sea, que estaba reclamando su pasado nativo. Esto en Estados Unidos no está ocurriendo, allí también están reduciendo. Y con gente como Donald Trump y el Elon Musk, pobres de ellos. Y te iba a decir ya que hemos hablado de Canadá, de esquimales, los inuit, ¿qué sabes de ellos? Como Um, Poco, los demás. poco, poco, soy Ujú. sincera, poco. Evidentemente es inevitable que cuando te mueves por estas zonas te los encuentras. Conozco más de la zona inua de Noruega y de Europa, ya. Finlandia, que evidentemente allí les han hecho sentir mucha vergüenza de ellos mismos, y que algunos de ellos incluso se negaban a hablar en su lengua, y en cambio los jóvenes de ahora están reclamando sus tierras y su dignidad. En cambio, en Canadá están un poco estancados. Todavía no tienen muy claro si quieren ser canadienses o si quieren seguir siendo Inua. A ver, la vida del Inua es muy compleja, es muy dura. A mí, Condiciones extremas, claro. una de las cosas que más me ha gustado de ellos fue la palabra Inua, que traducida es la sensación amorosa de dormir la siesta o de dormir sentado con un cachorro encima. Eh, yo esa Tremendo. sensación me gustó mucho. Ellos a lo mejor si se encontraban un oso de cría
que la mamá oso había muerto y lo recogían. O sea, lo cuidan, lo crían, le enseñan luego a vivir en libertad, pero mientras es cría y no va a nacer, y lo tienen con ellos, o sea, lo tienen encima, porque también es una manera de cómo la madre los arropa, los cuida y duermen bajo esto. También lo hacen con los Shauski, las crías de Shauski, los caballos que tiran de los trineos. Entonces, la sensación es hermosa, ¿eh? Aunque a veces yo sentía un poco de miedo porque pensaba, con los perros no, pero con el oso pensaba, wow, es pequeño, pero tiene unas urpas unos dientes. Pero cuando yo tuve mi primer nieto y le costó, se encontraba mal y así lo tuve sentada haciendo que él hiciera la siesta, sentada en un sillón de estos que levantas los pies, con él encima y tapadito con una manta, ahí entendí perfectamente qué significaba el significado total para los esquimales de la palabra Inua. 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 Bueno, pues nada, vamos a ir finalizando. Así que, hombre, si te queda algún pueblo importante que quieras, lo puedes decir, ¿no? No, creo que más o menos hemos hecho un pequeño repaso. Si quieres, enseño las portadas de los... sí, por favor, tus libros que tengan que ver con el tema de esta zona, ¿no? Sí, mira, el primero que escribí es es Desde mi corazón, y en él hago un repaso desde, bueno, mis vivencias de pequeña en la zona de Perú, como también algunos trabajos y demás en Egipto, y luego también en la zona bueno, con los mamos, ¿vale? Es un libro que está escrito bueno, no se verá, en dos colores, porque, bueno, es una historia paralela, ¿no? La del corrector de libro, que le entregan el libro de una escritora, que es una conferenciante que a él le llama mucho la atención, y corrigiendo el libro se van cruzando las vivencias personales de él, de lo que pudo ser y no fue porque no se atrevió, ¿vale? Y las vivencias y la historia de ella, que al final se entrecruzan realmente en la vida real en un final muy, bueno, muy hermoso. Y este ya sí que fue más una especie de autobiografía novelada, no es realmente una autobiografía pura, pero la personaje, para poderlo escribir realmente con la intensidad que yo quería, se llama Helenita de pequeña, y es un poco toda la síntesis de ese chamanismo que yo viví en la zona de Perú, y con las personas con las que yo compartí, desarrollé y trabajé todo ese aprendizaje. El libro en sus dos primeras ediciones, estuvo durante 3 años entre los 10 más vendidos en Amazon dentro de su categoría. De su categoría. Sí, dentro de su categoría. Ahora ya está en una tercera edición, y bueno, ya es un libro que tiene un cierto tiempo. Y la verdad es que a través de él me ha escrito un montón de gente dándome las gracias, porque hablo de sitios reales, hablo bueno, realmente de lo que puedes esperar o vivir allí. Y el último, que además es de este año pasado, es Imagero, cuentos y leyendas del Amazonas, que surge porque tanto dentro del chamán como en el de Desde mi corazón, yo saco algunos cuentos, porque yo he crecido entre cuentos y leyendas. Y a mí me gustaba, cuando era muy pequeñita y empecé a aprender a escribir en unas libretitas esos cuentos, esas leyendas que oía que nos contaban. Y a través de estos libros, la gente me empezó a escribir y me pidió que si por favor podía hacer una recopilación, porque además en mis rituales de ayahuasca siempre empezaba el ritual con un cuento que ya indujera la experiencia hacia lo que el grupo que estaba reunido más o menos iba buscando. Era como trazar ya el camino, ¿no? del río que te llevara hacia la experiencia. Entonces, como tanto personas que habían estado en los rituales como lectores me pidieron, salió el libro de una recopilación de esos cuentos y de esas leyendas. Pero además es que, a ver,
lo han ilustrado internamente, que es una auténtica maravilla. Alberto, bueno, el Alberto Guaita me ha hecho todos los dibujos en función del cuento. Es que es de verdad que es una preciosidad. Sí, lo veo en pequeñito, pero ya se aprecia, incluso en tan pequeñito que lo veo con el teléfono, Pero pero es de ya se verdad, ve que... es una preciosidad. Y todos ellos los encontráis en Amazon, Claro. podéis entrar en mi página web, que es las tres www.elenflixescritora.com, o podéis entrar en la página que tengo de escritora de Elenflix Libros Amazon, y allí también los podéis encontrar. Los que son socios del Kindle pueden leerlo gratuitamente, o sea que está en ebook, está en audiolibro, está en libro en papel, o sea que más fácil no lo puedo Fantástico. hacer. Bueno, pues ya lo has dicho todo. Iba a decir, bueno, cómo pueden ponerse en contacto contigo quien quiera, y ya como has dado tus páginas, ¿no? Pues ya está. Pues ya todo. En fin, pues muchísimas gracias, Helen. A ti, Así José, ha que sido un placer esta entrevista, y cuando quieras volvemos y hablamos de la medicina a tibetana. mí me ha encantado, seguro que sí. Pues ya volveremos en otra ocasión, no muy Cuando tarde, quieras. porque son temas fascinantes. Así que te mando un abrazo y hasta otra, Helen. Un saludo. Chao. Chao.